En el silencio del desierto, donde solo sobreviven los más fuertes y la piedad es un lujo que la naturaleza no conoce, las reglas están escritas con sangre y arena. Todos creen saberlas. El león es el rey y todo lo demás es su presa. Pero, ¿qué sucede cuando un alma olvidada por el hombre, un viejo burro abandonado a su suerte y esperando su final, se cruza en el camino de este rey? La lógica nos grita que es el fin del camino. El instinto nos asegura que veremos una matanza. Sin embargo, esta no es una historia sobre las reglas. Es sobre la excepción que lo cambió todo. Esta es la crónica de un milagro presenciado por el sol y las estrellas. El secreto de cómo el ser más humilde se convirtió en el guardián de una familia de leones y cómo ese vínculo tan puro y poderoso despertó la incomprensión y la furia del único animal que se atreve a desafiar a la propia naturaleza, el hombre. Antes de sumergirnos en esta increíble jornada, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Para mí, cada comentario es mucho más que una simple interacción. Es la prueba de que estas historias crean un puente entre nosotros, sin importar la distancia. Me llena de una alegría inmensa ver cómo estos relatos tocan corazones en tantos lugares diferentes. Por favor, dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video, y si es de día o de noche por allí. El sol del desierto era un martillo implacable, golpeando la arena hasta convertirla en un océano de fuego blanco y silencioso. No había nubes, ni viento, ni piedad. En medio de esa nada infinita, una figura casi inmóvil rompía la monotonía del horizonte, un punto oscuro y solitario que parecía haber sido olvidado por la propia creación. Era un burro, o lo que quedaba de uno, con la cabeza gacha y el espíritu anclado a una tierra que solo ofrecía sed y olvido. Cada grano de arena parecía susurrar la misma sentencia de soledad, un veredicto final para una vida cuyo valor se había medido en peso y resistencia, y que ahora, agotadas ambas, no valía absolutamente nada. Su silueta temblaba bajo el calor, un último vestigio de vida negándose a desaparecer. Al acercarse, la cámara de nuestra imaginación revela los detalles de su derrota. Su pelaje, alguna vez de un gris robusto y digno, era ahora un mapa de polvo y parches sin pelo, pegado a los huesos que sobresalían como las vigas de una estructura a punto de colapsar. Una de sus orejas, rasgada desde la base hasta la punta, colgaba como una bandera rota, testimonio mudo de un acto de crueldad ya lejano. Pero las heridas más profundas no estaban a la vista. Eran las cicatrices bajo el pelaje, surcos endurecidos en su lomo, grabados a fuego por el roce de cuerdas y el peso de una servidumbre sin descanso. No eran marcas de una batalla honorable, sino los estigmas de una vida entera de sumisión, de haberlo dado todo a cambio de nada. En el silencio de su mente resonaba el eco de un nombre, Rocco, un sonido que ya no le pertenecía, la sombra de una identidad perdida en el tiempo, cuando su existencia todavía importaba para alguien. Hubo una época en que esa palabra significaba comida, agua, a veces incluso una caricia torpe en su frente. Ahora era solo un fantasma en el viento del desierto, un recordatorio de que ser útil es temporal, pero el olvido es eterno. Ya no era Rocco, era una cosa, un despojo abandonado a su suerte, un ser despojado de propósito, cuya única tarea restante era caminar sin rumbo hasta que sus patas no pudieran más, hasta que su corazón finalmente se rindiera al agotamiento. Y ese momento llegó. Sus patas delanteras temblaron, cediendo primero en una sacudida violenta y luego en un desplome lento y resignado. Cayó sobre la arena ardiente, su cuerpo pesado finalmente vencido, el aliento escapando en una nube de polvo. El mundo a su alrededor se volvió borroso, los contornos del desierto disolviéndose en una luz cegadora. No hubo un último rebuzno de dolor, ni una lucha por levantarse. Fue una entrega silenciosa, la aceptación de un final solitario
para una vida de servicio anónimo. Allí, bajo el juicio del sol, el espectro del olvido cerró los ojos, esperando que la nada finalmente lo reclamara. ¿Cuántas almas nobles son descartadas en el mundo cuando su fuerza ya no es útil? Si esta historia ya ha comenzado a tocar tu corazón, suscríbete para que juntos podamos seguir contando los relatos que merecen ser escuchados. Tu apoyo nos permite darles voz. Mientras Rocco yacía entregado a su suerte, la arena comenzó a vibrar con una cadencia sorda y poderosa. No era el viento, era el peso de la realeza caminando sobre su reino. Figuras doradas se materializaron a través del velo de calor, moviéndose con una gracia fluida y letal que era la firma del depredador supremo. Era una manada de leones. Sus músculos se ondulaban bajo el sol, y sus miradas indiferentes y antiguas barrieron el paisaje hasta fijarse en el punto oscuro y patético que era el burro caído. Para ellos no era una tragedia, era una ofrenda del desierto, una interrupción en la monotonía de la tarde. Se detuvieron a una distancia respetuosa, no por miedo, sino por la calma de quien sabe que su presa no irá a ninguna parte. La muerte había llegado, y tenía el rostro más majestuoso y terrible de la creación. De entre el grupo, una figura se adelantó. No era el macho más grande, sino una leona de pelaje cobrizo y un aura de autoridad incontestable. Era la matriarca, la reina. En su hocico llevaba las cicatrices de 1000 batallas y en sus ojos la sabiduría de incontables estaciones. Caminó hacia Rocco, pero su andar no era el de una cazadora. Cada paso era deliberado, cargado de una intención que los otros leones parecían entender y respetar, pues permanecían inmóviles, como estatuas de oro observando un rito sagrado. El aire se llenó de una tensión casi insoportable, la calma que precede al rayo. El burro, sintiendo la sombra imponente sobre él, solo pudo esperar el impacto final, el desgarro que pondría fin a su largo sufrimiento. Pero el desgarro nunca llegó. La reina leona bajó su enorme cabeza, sus ojos de ámbar fijos en los del burro, y por un instante el universo pareció contener la respiración. Rocco sintió su aliento cálido, un olor a sol y a poder salvaje. Y entonces ocurrió el milagro. La lengua áspera y poderosa de la leona, un arma diseñada para arrancar la piel de sus presas, lamió con una delicadeza incomprensible la cara del burro. Limpió la arena de sus párpados, el polvo de su frente. No fue un acto de hambre, sino un gesto de una ternura ancestral, un bautismo en el lenguaje de lo salvaje que significaba algo más profundo que la vida y la muerte. Fue un acto de reconocimiento, de un alma reconociendo a otra en el umbral del abismo. Tras aquel gesto que rompió todas las leyes, la matriarca dio un paso atrás y con un suspiro que pareció llevarse toda la tensión del aire, se echó en la arena junto a él. No lo tocó, pero su presencia era una muralla, un escudo protector entre Rocco y el mundo. Al verla, el resto de la manada relajó su postura. La caza había sido cancelada. La sentencia había sido revocada por la jueza suprema. En el silencio del desierto, se había forjado un pacto incomprensible. El burro que había sido abandonado por la humanidad acababa de ser adoptado por la realeza de la naturaleza. Ya no estaba solo, estaba, contra toda lógica, a salvo. Cuando Rocco volvió a abrir los ojos, no fue por el aguijón del sol, sino por una extraña sensación de calma. El aire a su alrededor ya no estaba vacío. Vibraba con los suspiros y el calor de los cuerpos de la manada que dormitaban a su alrededor. La reina leona seguía cerca, una montaña de poder y serenidad que lo protegía con su sola presencia. El burro, aún débil, respiró hondo por primera vez sin sentir el sabor a polvo de su propia tumba. No entendía el porqué de su supervivencia. Su mente era incapaz de procesar la lógica de un depredador que se convierte en guardián. Solo entendía un hecho simple y abrumador. Había sido sentenciado a muerte por el abandono y perdonado por la criatura más temida del desierto.
Esta nueva realidad, tan ilógica como tranquilizadora, le permitió descansar de verdad, y en ese sueño, los fantasmas de su pasado volvieron para contar su historia. Su mente no viajó a un lugar de paz, sino al recuerdo grabado en sus cicatrices. Se vio de nuevo joven y fuerte, pero no libre. Su lomo era el cimiento sobre el que se construyó el sueño de otro hombre. Día tras día, cargaba piedras afiladas y pesadas, desde la cantera hasta una colina que lentamente se transformaba en un paraíso. Eran las piedras para un viñedo de lujo, una de esas postales de riqueza y belleza que los hombres admiran. Sintió de nuevo el peso insoportable, el sol castigando su piel, las cuerdas mordiendo su carne y los gritos que lo apuraban sin descanso. Él era el motor invisible, la fuerza anónima que levantaba los muros de un palacio de piedra y vino, un Edén que podía ver nacer, pero cuyo umbral jamás podría cruzar. Y entonces, el recuerdo más doloroso, el día en que se colocó la última piedra. Hubo risas, celebraciones y brindis entre los hombres. Su obra estaba terminada, el paraíso estaba completo, y Rocco, la herramienta viviente que lo había hecho posible, se volvió obsoleto. Ya no había más piedras que cargar. Esa misma tarde, sin una caricia de despedida, sin un trago de agua extra, simplemente le abrieron una puerta trasera y lo empujaron hacia las tierras áridas que se extendían más allá del lujo. Fue descartado como un martillo roto, su lealtad y su sacrificio borrados en el instante en que su utilidad llegó a su fin. Vio la puerta del viñedo cerrarse, dejándolo fuera del mundo que él mismo había ayudado a construir. Al despertar de nuevo en el presente, bajo la mirada tranquila de la leona, Rocco sintió la abrumadora diferencia. Los hombres, a quienes había servido con cada fibra de su ser, lo valoraron solo por la carga que podía soportar y lo desecharon cuando esa fuerza se agotó. En cambio, estas bestias salvajes, de las que no se esperaba más que violencia, le ofrecían protección precisamente cuando era más débil y no tenía absolutamente nada que ofrecer. Por primera vez en su larga y sufrida vida, no se le pedía nada. No tenía que cargar, no tenía que obedecer, no tenía que ser útil, solo tenía que existir. Y en esa simple y pura aceptación, el viejo burro encontró un sentido de pertenencia más real y profundo que cualquiera que hubiera conocido. Los días pasaron, y con ellos la sombra de la muerte se alejó de Rocco. Bajo el cuidado silencioso de la manada, recuperó parte de su fuerza. Su pelaje comenzó a recuperar un poco de brillo y sus heridas sanaron, convirtiéndose en nuevas líneas en el mapa de su vida. Se había acostumbrado al ritmo de los leones, las largas siestas bajo la sombra de las acacias, las partidas de caza de las leonas al atardecer y, sobre todo, el sonido juguetón de los cachorros. Los observaba tropezar, morderse las colas y practicar torpemente sus futuros rugidos. Por primera vez, sentía una paz que no venía del agotamiento, sino de la pertenencia. Pero en el desierto, la paz es un tesoro frágil, y una tarde, mientras las leonas estaban lejos, un sonido rompió la armonía, la risa histérica y escalofriante de las hienas. No eran una, sino un clan entero, moviéndose con esa audacia cobarde que las caracteriza cuando superan en número a su objetivo. Sus ojos inteligentes y hambrientos no se fijaron en Rocco, sino en algo mucho más vulnerable, la entrada de la pequeña cueva donde se refugiaban los cachorros. Los pequeños, sintiendo el peligro, se agruparon en el fondo de la guarida, sus juegos silenciados por el miedo. Rocco vio la intención depredadora en la mirada de las hienas y un instinto que no sabía que poseía se encendió en su interior. El recuerdo de la leona protegiéndolo cuando él era el ser indefenso se convirtió en una deuda de honor. No había leonas para defender a la nueva generación, solo estaba él. Rocco no era un luchador, su vida había sido de sumisión, no de combate, pero el abandono le había enseñado a observar,
y el servicio le había dado una comprensión profunda de la estrategia y el espacio. Vio que la entrada a la cueva era estrecha. En un acto de coraje calculado, no cargó contra las hienas. Hizo algo mucho más inteligente. Caminó con una calma deliberada y posicionó su cuerpo para bloquear por completo la entrada, convirtiéndose en un escudo viviente. Su grupa, acostumbrada a recibir golpes, ahora servía de muralla. Las hienas, frustradas y enfurecidas, comenzaron a morder sus patas y su lomo, pero él no se movió. Plantado como un roble antiguo, comenzó a rebuznar, un sonido desgarrador y potente que rasgó el silencio del desierto, un llamado de auxilio para la familia que había jurado proteger. El eco de su llamado no tardó en recibir respuesta. Como un trueno dorado, las leonas aparecieron en el horizonte, corriendo con una furia que hizo temblar la tierra. La visión de las reinas de la sabana en pie de guerra fue suficiente para que el clan de hienas se dispersara en un instante, aullando de pánico. Tras asegurarse de que los cachorros estaban a salvo, la matriarca se acercó a Rocco. Vio las nuevas heridas sangrantes en sus patas, marcas de su valiente resistencia. Con una solemnidad conmovedora, la gran leona lamió cada una de sus heridas, un gesto de gratitud y un sello de respeto. En ese momento, Rocco dejó de ser el refugiado. Se había ganado su título, su verdadero nombre en el lenguaje de la manada, el guardián. La existencia de este milagro no podía permanecer secreta para siempre. En el mundo moderno, el desierto también tiene ojos, y estos son lentes de largo alcance y drones que surcan el cielo como aves de metal. Fue uno de estos aparatos, en un vuelo de rutina, el que captó la anomalía. En una pantalla a cientos de kilómetros, una imagen térmica mostró lo imposible, la silueta inconfundible de un équido, rodeada por el calor de una docena de cuerpos felinos. La imagen fue marcada como un error, una falla del sistema, hasta que llegó al escritorio del director Ramos, un hombre para quien la naturaleza no era un poema, sino un sistema de datos. Para él un burro viviendo con leones no era una maravilla, era una variable fuera de lugar, un problema que alteraba el orden de su ecosistema perfectamente catalogado. El director Ramos era un hombre que amaba la naturaleza, pero la amaba como un coleccionista ama su colección, ordenada, etiquetada y bajo control. Creía firmemente en la pureza de las especies, en las barreras invisibles que mantienen a cada criatura en su rol designado. Un herbívoro entre carnívoros era, en su mente, una contaminación, una aberración que desafiaba las leyes que él había jurado proteger. En conversaciones con su equipo, desestimaba cualquier interpretación emocional como antropomorfismo sentimental. Para él, el burro estaba en constante peligro y los leones estaban perdiendo su instinto. La situación era en su léxico burocrático insostenible, irregular y un precedente peligroso que debía ser corregido por el bien de ambos. La decisión no tardó en llegar. En una reunión donde se mostraron gráficos y se citaron protocolos, Ramos expuso su plan con una lógica fría e impecable. Habló del riesgo de transmisión de enfermedades, de la necesaria reintroducción del sujeto a un hábitat apropiado y de la misión de restaurar el equilibrio ecológico. Enmarcó la captura del burro no como un acto de separación, sino como una operación de rescate. Nadie en la sala se atrevió a cuestionar la lógica del director. Nadie se atrevió a sugerir que quizás había un equilibrio superior, uno que no entendían. Se aprobó el presupuesto, se asignó el equipo y se fijó la fecha. La expedición para corregir el error de la naturaleza estaba en marcha. Mientras tanto, en el corazón del desierto, la familia improbable vivía su paz, ajena a las deliberaciones humanas. Rocco, el guardián, dormitaba tranquilo mientras los cachorros jugaban a su alrededor, mordisqueando su oreja rasgada con una confianza absoluta. La matriarca lo observaba todo con una calma regia, pero entonces un cambio sutil en el aire, un sonido lejano, metálico y persistente,
que no pertenecía a la sinfonía del desierto. Un destello antinatural en la cresta de una duna lejana, el reflejo del sol en un lente de cristal. El mundo exterior, el mundo de los hombres, había encontrado su santuario. La sombra de la lógica ciega comenzaba a proyectarse sobre ellos, amenazando con romper un lazo que no había sido forjado con la razón, sino con el corazón. A veces, en nuestro intento por controlar la naturaleza, corremos el riesgo de destruir sus milagros más puros. Si crees que estas historias deben ser contadas para abrir los ojos del mundo, suscríbete. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir siendo la voz de aquellos que no la tienen. La noticia de la familia imposible se filtró, primero como un rumor en las aldeas cercanas, luego como una nota curiosa en un blog de vida silvestre, y finalmente explotó como una supernova en la red global. La historia del burro y los leones se convirtió en un fenómeno. Hubo quienes se burlaron creando memes y chistes sobre la extraña pareja, pero una corriente mucho más poderosa emergió, la de la fascinación y la empatía. Millones de personas en todo el mundo se sintieron cautivadas por la imagen de este humilde guardián y su feroz familia. Ya no era un simple archivo en la oficina del director Ramos, se había convertido en el espejo donde la humanidad proyectaba sus propias esperanzas de compasión y sus miedos sobre la crueldad. El mundo observaba, dividido entre la lógica y el milagro. En medio de este torbellino mediático, la voz más pura y poderosa vino de donde menos se esperaba, de la mano de una niña. Luna, una pequeña de un pueblo polvoriento en los límites de la reserva, no veía una anomalía biológica. Ella veía lo que era, una familia. Con sus lápices de colores, comenzó a dibujar escenas que su corazón entendía. Plasmó en papel a un burro grande de ojos tristes, rodeado por leones protectores, mientras los cachorros dormían sobre su lomo. Su padre, conmovido, compartió uno de los dibujos en Internet. La imagen, con su honestidad brutal y su ternura desarmante, se volvió el estandarte de la causa. Se compartió millones de veces uniendo a la gente bajo un mismo sentir. El arte de Luna se convirtió en el argumento irrefutable del corazón. Mientras el arte de Luna conquistaba las emociones, la ciencia le dio una voz a la razón. La doctora Elena Costa, una prestigiosa bióloga de campo conocida por sus posturas progresistas, entró en el debate. En entrevistas televisivas, refutó con calma y datos la visión rígida del director Ramos. Habló de la neurociencia de los mamíferos, de la capacidad de sentir empatía y de establecer lazos sociales complejos entre especies, citando otros casos documentados. Argumentó que separar a la fuerza al guardián de su manada le causaría un trauma psicológico severo, equivalente a un secuestro. La doctora Costa no pedía sentimentalismo, pedía ciencia de verdad, observación, paciencia y respeto por un fenómeno que podía redefinir su campo. Le dio al movimiento un ancla de credibilidad que Ramos no pudo ignorar. La presión enfureció al director Ramos, quien, sintiendo que perdía el control, decidió acelerar la operación de captura, amenazando con usar métodos más contundentes si la manada se mostraba hostil. El guardián, con esa sabiduría silenciosa que lo caracterizaba, percibió el cambio en el aire, la tensión creciente en los humanos que los observaban. Comprendió que su presencia, la fuente de su seguridad, era ahora el epicentro del peligro para su familia. Y tomó una decisión que dejó al mundo sin aliento. Ante la mirada de las leonas y de los equipos que se preparaban para la confrontación, se alejó de su manada, levantó su cabeza con una dignidad real y caminó lenta y deliberadamente hacia el vehículo de la doctora Costa. Fue una rendición voluntaria, el sacrificio supremo para salvar a los seres que amaba. El guardián fue trasladado a un centro de rehabilitación. Para los humanos era un paraíso, un corral limpio, comida abundante, agua fresca y los mejores cuidados veterinarios. Para él era la jaula más sofisticada del mundo. Las paredes, aunque seguras,
Eran una barrera que los separaba de su familia, y el silencio, solo roto por sonidos ajenos, era un veneno para su espíritu. Pasaba los días inmóvil, con la mirada perdida en la valla que marcaba el fin de su libertad. La doctora Elena Costa lo visitaba a diario, le hablaba con suavidad y le traía sus alimentos favoritos, pero veía con impotencia cómo la luz de sus ojos se extinguía. Estaba sanando su cuerpo, pero rompiendo su alma. En su afán por protegerlo según sus reglas, lo estaban matando de tristeza. Una noche, la calma estéril del complejo fue hecha añicos. Un rugido profundo, un trueno gutural que vibró en el pecho de todos los presentes, emergió de la oscuridad más allá del perímetro. Pronto, fue respondido por otro y otro más. Era la manada. Lo habían rastreado, no con furia, sino con la insistencia de quien reclama lo que es suyo. Se apostaron en la oscuridad, sus siluetas apenas visibles bajo la luna, una vigilia de reyes y reinas exigiendo la devolución de su miembro más insólito. Dentro de su corral, el guardián, que había permanecido apático durante días, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, y de su garganta brotó un rebuzno potente y claro. No era un lamento, era una respuesta. Una conversación a través de las barreras, la promesa de que no lo habían olvidado. La vigilia de los leones se repitió noche tras noche, creando un tenso punto muerto y una pesadilla logística para el director Ramos. Para la doctora Elena fue la prueba final que su corazón necesitaba. La evidencia científica de ese lazo era innegable, visible en la lealtad de la manada y en el deterioro del guardián. La ciencia le decía que debía seguir el protocolo, pero su humanidad le gritaba que estaba siendo cómplice de una crueldad. Tomó una decisión. Durante su ronda de supervisión, notó una vieja compuerta de servicio en un rincón alejado del recinto, cuyo cerrojo parecía oxidado y poco fiable. Más tarde esa noche, informó por radio de una falla eléctrica en el sector opuesto del complejo, creando una distracción que atrajo al personal de seguridad lejos del punto vulnerable. Mientras la atención humana se centraba en la falsa crisis, el guardián, guiado por los llamados de su familia, sintió una extraña brisa proveniente del rincón oscuro de su encierro. Empujó la compuerta defectuosa con su cabeza y ésta cedió. No hubo alarmas ni gritos. Fue una fuga silenciosa, un escape hacia la noche estrellada. La manada no entró. Lo esperaron al otro lado, en el umbral entre el mundo del hombre y el de la naturaleza. El reencuentro no fue eufórico, sino solemne. Un intercambio de roces y soplidos bajo la luna, y luego juntos, la familia imposible se dio la vuelta y se adentró en la inmensidad del desierto, desapareciendo como fantasmas. Habían recuperado su libertad, pero ahora eran fugitivos, un milagro viviente perseguido por la sombra del hombre. La libertad recuperada tenía un sabor agridulce. Eran una familia unida, pero también fugitivos. La manada se movía constantemente, buscando los rincones más remotos del desierto para eludir la sombra de los hombres que, sabían, no se darían por vencidos. Durante este tiempo, el vínculo se hizo indestructible. El guardián ya no era un protegido, era un pilar de la manada. Caminaba junto a la matriarca, y los cachorros, ahora más grandes, seguían buscando su lomo como refugio y su presencia como fuente de calma. Encontraron una frágil paz en su exilio, una felicidad robada al mundo que los perseguía. Pero el desierto tiene más de un fantasma, y el más antiguo de sus enemigos no los había olvidado. El peligro, esta vez, vendría con garras y sigilo. El leopardo fantasma, llamado así por su habilidad para aparecer de la nada, regresó. No fue un encuentro casual. Esta vez era un asalto directo, una audaz incursión en el corazón del territorio de la manada, probablemente impulsado por el hambre y la oportunidad. Apareció como una sombra veloz entre las rocas, un relámpago de manchas y músculos, enfocado directamente en los cachorros, que jugaban un poco apartados.
Las leonas, alertas pero momentáneamente distraídas por la caza de un animal menor, tardaron una fracción de segundo en reaccionar. Una fracción de segundo que en el lenguaje de la supervivencia es una eternidad. El leopardo estaba a punto de alcanzar a uno de los jóvenes leones, su mandíbula abierta para el golpe final. En ese instante, el guardián no pensó, actuó. Olvidando su naturaleza de presa, se lanzó con la fuerza de un patriarca y se interpuso directamente en la trayectoria del leopardo. No fue la muralla estratégica que usó contra las hienas. Fue un acto de puro y visceral sacrificio. Absorbió el impacto brutal del depredador, sintiendo las garras del felino desgarrar profundamente su costado. Un dolor blanco y ardiente lo inundó, pero su acción heroica le dio a las leonas el tiempo que necesitaban. Como una furia dorada, se abalanzaron sobre el leopardo. Justo cuando la batalla alcanzaba su punto más caótico, un silbido agudo cortó el aire, seguido de un golpe seco. No fue el sonido de una garra, fue el de un dardo disparado por un rifle. El dardo se clavó en el flanco herido del guardián. A lo lejos, el director Ramos y su equipo habían llegado justo para presenciar el clímax sangriento. Desde su perspectiva, vieron a su activo siendo atacado y en un intento equivocado por salvarlo, Ramos dio la orden de tranquilizarlo para poder extraerlo. El guardián, ya debilitado por la herida y ahora inundado por la droga, se tambaleó, sus patas cediendo bajo su peso. Una mirada de profunda confusión nubló sus ojos. Mientras el leopardo finalmente huía de la furia combinada de las leonas, el verdadero héroe de la jornada colapsaba. Y entonces, las leonas, en lugar de dispersarse ante los hombres, hicieron algo que dejó a todos sin aliento. Formaron un círculo impenetrable alrededor de su guardián caído, rugiendo desafiantes a los humanos, protegiendo a su familia hasta el último aliento. La imagen de la manada protegiendo el cuerpo caído de su guardián dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Filmada por el propio equipo de Ramos, fue la prueba irrefutable que silenció a los escépticos y avergonzó a los cínicos. La lógica ciega del hombre quedó expuesta como arrogancia ante un acto de lealtad tan puro. La indignación pública fue un tsunami que arrastró consigo los protocolos del director. Presionado por todos los frentes, no tuvo más remedio que ceder el control. El guardián, el humilde burro que había sido una simple anomalía, fue declarado un tesoro, y su cuidado fue puesto en manos de la única persona en quien el mundo confiaba, la doctora Elena Costa. No fue llevado a un centro, sino a un santuario, un vasto espacio natural donde podría recuperarse en paz. Su recuperación fue lenta. Las heridas físicas sanaron gracias a los cuidados de Elena, pero las del alma eran más profundas. Vivía en un paraíso protegido, un valle de hectáreas donde no le faltaba nada, pero cada atardecer se paraba en la colina más alta y miraba hacia el desierto. A veces, el viento le traía el eco familiar de un rugido, y él respondía con un rebuzno largo y melancólico. Su familia estaba ahí fuera, y él aquí dentro. Se había convertido en una leyenda mundial, un símbolo de coraje y de lazos imposibles. Recibía el mejor cuidado. Era amado por millones de extraños, pero vivía tras una barrera invisible. Era un rey en un exilio dorado, a salvo de todo, excepto de la ausencia de los suyos. Un día, recibió una visita especial. Luna, la niña cuyos dibujos habían ayudado a cambiar el curso de su historia, obtuvo un permiso para verlo. Acompañada por la doctora Costa, la pequeña se acercó con una reverencia silenciosa al gran burro. No veía al ícono global, sino al héroe de sus sueños, al amigo de los leones. Con una valentía infantil, extendió su mano y con la yema de los dedos tocó suavemente la cicatriz de su oreja rasgada, el primer símbolo de su largo viaje. El guardián, que se había mostrado apático con casi todos, bajó la cabeza y le permitió el contacto. Fue un momento suspendido en el tiempo.
la unión del corazón inocente del hombre con el corazón noble de la naturaleza. Mientras su mano seguía en contacto con la vieja herida, Luna se acercó aún más y le susurró una pregunta, no para que la respondiera, sino para que su alma la escuchara, la pregunta que flotaba en el corazón de todos los que conocieron su historia. Ahora que te han visto, susurró, ahora que todo el mundo sabe quién eres, ¿alguna vez volverás a ser verdaderamente libre? La pregunta quedó flotando en el aire del atardecer, sin respuesta. La historia del guardián nos enseñó que la familia no conoce de especies, pero también nos dejó con esa duda eterna, un recordatorio de que a veces, cuando el hombre toca un milagro, lo convierte en una hermosa pieza de museo, a salvo, protegido y en una jaula. La leyenda del guardián vivirá para siempre porque voces como la tuya decidieron compartirla. Si su historia te ha conmovido, compártela para que su mensaje de lealtad viaje aún más lejos. No olvides suscribirte para que podamos seguir descubriendo juntos estos relatos que nos conectan con lo más puro de nuestro ser. Cuéntame una última vez, ¿desde qué país sentiste esta historia en tu corazón? Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de esta historia. Vuestra compañía en este viaje es el mayor regalo y lo que le da sentido a todo esto. Espero que la leyenda del guardián se quede con ustedes. Hasta el próximo video.